Bueno, muy buenas tardes, profesor Jorge Sobroni, muchas gracias por la invitación. Gracias también a todos ustedes los que están aquí asistiendo, la decana María Alejandra, el profesor Camilo Ríos, a todos ustedes. Yo creo que es muy importante discutir sobre un tema que es una función misional, efectivamente, la extensión, y así tomé la decisión de ponerle el título a la presentación. Tenemos un nuevo acuerdo, el 11 de 2023, que regula esa función misional. Permítanme entonces brevemente, este es el contenido de la presentación. Tenemos un contexto institucional, brevemente lo voy a hacer una línea de tiempo en la cual quiero solamente marcar los principales aspectos. No voy a ser exhaustivo ahí. Algunas estadísticas de interés, porque también había que poner la extensión en cifras con la mejor información disponible, elementos distintivos de la nueva normativa sobre extensión y la estructura general y lo que estamos haciendo luego de aprobado por el Consejo Superior Universitario en lo referente a la nueva norma. En el Acuerdo 36 de 2009 no teníamos, digamos, muchos de los aspectos que son ahora relevantes en términos de la universidad, en términos de contexto nacional y en términos de contexto internacional. Para decirlo de una manera clara, el Acuerdo 36 de 2009, que ya tenía 14, 15 años, cumplió, pero estaba un poco desactualizado en términos de contexto. Uno es retos mundiales. O sea, nosotros cuando hacemos gestión del conocimiento en la universidad, pues respondemos a retos mundiales que tienen implicancias locales acá. Y hay otro elemento fundamental de la universidad, hacemos gestión del conocimiento. Y con eso lo que hacemos como universidad y específicamente Universidad Nacional es que tenemos todo el capital humano altamente cualificado, generamos investigación, extensión y hay que volcarlo, digamos, para que podamos darle solución a estos retos. Eso es gestión del conocimiento. La otra cosa importante desde el punto de vista institucional es que por primera vez tenemos otro elemento importante y es que por primera vez tenemos en la universidad una ruta de planeación que va más allá de un periodo rectoral y es un PLEI a un horizonte 2034. En ese PLEI inclusive, si ustedes se fijan, la gestión del conocimiento es un macrodireccionador. ¿Correcto? La otra cosa interesante que tenemos en el Plan Global de Desarrollo actual y que ha sido una propuesta de la rectora, la profe Dolly, es el modelo intersedes. Somos 9 sedes totalmente distintas. Esta es una universidad bastante compleja, muy interesante, pero tenemos 9 sedes. Teníamos un modelo multisedes, pero ahora estamos queriendo hacer algo mucho más orgánico, trabajar conjuntamente, donde de pronto tengo pares en otras sedes, inclusive en mis áreas de conocimiento. En este tiempo que hemos estado acá en la Vicerrectoría de Investigación nos hemos dado cuenta que a veces hay gente, oiga, usted y yo trabajamos lo mismo y no nos conocíamos, estando en diferentes sedes. Cosas de ese tipo. Entonces, necesitamos un modelo intersedes. Yo lo digo honestamente, está en construcción. Estamos aprendiendo a trabajar, digamos, entre sedes, en trabajo colaborativo. Tenemos también un propósito fehaciente y es armonizar funciones misionales. Cómo se integran, cómo se articulan la docencia, investigación, extensión, cómo hay retroalimentación. Y lo otro es interdisciplinaridad. Eso está íntimamente relacionado a esos 4 factores y no existían en el Acuerdo 36 de 2009. Aquí quisiera, y no voy a centrarme en detalles, pero quisiera que ustedes se llevaran una idea de todo lo que implica hacer un cambio en una universidad nacional en el caso de una función misional. Y permítanme decirlo, y lo decimos siempre, nosotros tomamos el testigo. Esto es una carrera de relevos. Uno no puede llegar en 2 años y decir que genera la discusión necesaria que le permita tener consensos frente a una nueva reglamentación. Son procesos que toman años. A veces inclusive nosotros decimos que nos toma mucho hacer cambios en la universidad porque hay que hacer mucha consulta, porque efectivamente hay que establecer diálogo con toda la comunidad universitaria.
Y uno dice, oiga, pero hay otras universidades que son más expeditas. Nosotros a veces nos toma mucho. Yo en estos días le decía a la rectora, decime, no, profesor Sergio, es que aquí hay gobernanza abierta. Eso es más democrático, pero nos toman muchas cosas. Por ejemplo, quise traer solamente unos hitos acá. Aquí hubo centro de pensamiento en funciones misionales, específicamente extensión, coordinado por la profesora Berta Niño. Ahí empezaron a reflexionar sobre extensión y ponerlo en documentos que pudieran ser consultados. Yo tuve la oportunidad inclusive de hablar con la profe Berta, conocer ese trabajo por curiosidad, por tener detalles de ese proceso, y de verdad que fue un trabajo muy interesante. Después se inició un trabajo que creo que en algunos de ustedes participaron, y fue un diagnóstico sobre extensión, ampliamente difundido, de pronto con una metodología no tan ortodoxa de la profesora Karen Last, pero era un diagnóstico y se hicieron muchos talleres, participación, análisis documental, entrevistas. Eso fue entre 2019 y 2021. Después, entonces, en el 2021, cuando llegamos nosotros, me di a la tarea, esto es un gran volumen de información, lo que dejó la profe Karen Lance, y yo dije, bueno, yo creo que ya más diagnóstico no vamos a hacer, pero efectivamente nos dimos a la tarea de hacer unos resúmenes. Pudimos hacer una síntesis de esa vasta cantidad de documentos en un documento de unos 70 páginas, y yo decía, no es suficiente porque tengo que llevar a un consejo académico un documento más ejecutivo. Entonces, de ahí extraje con la mejor información 7 páginas y lo llamé la extensión en cifras. Porque, perdónenme, pues soy ingeniero y los ingenieros a veces necesitamos como números, como decir, ¿de qué dimensión es esto? ¿De qué estamos hablando? De pronto es un sesgo y presento excusas por ser ingeniero. Entonces, lo llevamos al consejo académico porque también creí que allá era donde había que hablar sobre extensión. Es que es el órgano colegiado de la Universidad Nacional. Muy bien que estemos hablando en los pasillos, muy bien que estemos hablando en el aula, pero en el órgano colegiado académico debería ser el tema. Llevamos el tema, no fue tema central, pero sí los pusimos dentro del informe de la vicerrectora. Después nos dimos a la tarea de visitar decano por decano y decana a su oficina. Cuéntenos qué opina de la extensión. Fue un diálogo muy interesante, porque inclusive íbamos a escuchar. El profesor Camilo Jones, como vicerrector de investigaciones, yo, decano, decana, queremos, cuéntenos, etcétera. Así lo hicimos también en ingeniería. Extensión fue el tema central en el Consejo Académico de 2022. En marzo, muchas intervenciones ahí. Después nos dimos a la tarea de sintetizar, digamos, muchos de esos elementos que estaban ahí. Y trabajando intensamente sacamos una versión 1.0 de propuesta de reglamentación. Esa versión de propuesta 1.0 se presentó en consejo académico, fue tema central, presencial en Medellín en agosto 19. Démonos un poco más de tiempo, unos meses más, para recibir más opiniones de la comunidad universitaria. Fuimos a los consejos de sede. ¿Qué más comentarios tienen al respecto? Comité Nacional de Representantes Profesorales me invitó muy amablemente a hablar con ellos sobre extensión. Le atendí la invitación. Eso se hizo en octubre 6. Después entonces decidimos hacer un foro sobre los temas más sensibles, que ya sabemos cuáles son: los servicios académicos remunerados, los SAR, los estímulos, las transferencias, la gestión del riesgo. Y sobre todo, que 2 facultades que tienen muy buena información, como en el caso aquí de Ingeniería ustedes, con la colaboración de la decana María Alejandra, y Minas Medellín, con la decana Verónica, nos presentaron qué hacen con esos ingresos de extensión. Fue muy interesante, porque esos son los temas sensibles. Me invitaron al Consejo de Facultad de Ingeniería octubre 20, Comité de Extensión Sede Bogotá noviembre 8, comentarios y observaciones los recibimos hasta octubre, se estableció el 31 de octubre como fecha límite, se consolidaron 295 comentarios, estructuramos entonces con eso la propuesta de reglamentación en su versión 2.0. Con esa versión 2.0
Entonces nos fuimos al Comité Nacional de Extensión en enero de este año y presentamos por tercera vez en Consejo Académico el tema de extensión, la versión 2.0. Entonces estoy haciendo el recuento desde 2015-2016, puede haber un recuento que inclusive venga de más atrás. Eso nos toma en la universidad, hacer un cambio. Hay en el Consejo Académico que efectivamente no tiene que dar aval el Consejo Académico porque no es un cambio estatutario, pero yo creo que es procedente que tenga por lo menos un conocimiento y una buena discusión. Se trabajó entonces, se definieron delegadas y delegados de las áreas académicas en que está constituido el Consejo Académico, para seguir trabajando. Fue un trabajo muy interesante. La decana María Alejandra puede dar fe de eso. La gente, eran los decanos y decanas que saben de extensión. Obvio, porque tienen el día a día. Entonces fue un trabajo muy interesante, reuniones individuales, reunión grupal, y se estructuró una nueva propuesta, que es la versión 3.0, en mayo. En mayo 30 se presentó en Consejo Superior Universitario. Consejo Superior Universitario. Ahí se hicieron comentarios, observaciones, y se pidió más tiempo. Por los consejeros, 20 días más. Correcto. Se aprobó entonces también la realización de una comisión delegataria amplia del Consejo Superior Universitario y esa comisión delegataria sesionó en junio 20. Ahí están la comisión delegataria y el Consejo Superior Universitario aprobó que podría inclusive participar cualquier miembro del Consejo Superior Universitario. Junio 26-30 entonces propuesta de acuerdo, el documento consolidado se puso a disposición de los miembros y se había aprobado por el Consejo Superior Universitario sesión asincrónica. Permítanme entonces, sin ir en más detalles, después si quieren conocer esto, este es todo el periplo de cambiar una norma en la Universidad Nacional de Colombia. Crear consensos, ir a las diferentes instancias. Y créanme, voy a ser muy honestos, a lo mejor no tenemos la norma perfecta, pero tenemos una buena norma. Porque por lo menos fue una construcción colectiva y de todos. Habrán algunos que dirán, yo creo que esto no quedó bien, yo lo hubiera puesto así, pero es que somos una comunidad muy diversa. Correcto. Permítanme también entonces, cuando consultamos sobre el acuerdo y el 36, mire en donde las observaciones hacían más énfasis, la dinámica de la extensión. La dinámica, la misma concesión de la idea, gestión, tramite, etc. El otro tema que era muy importante para las personas que nos hicieron comentarios fue las modalidades de extensión. Después vienen aspectos generales, aspectos financieros, organización y estructura de la extensión. La preocupación era dinámica, modalidades. Y en las modalidades sabíamos que teníamos unas que son más dinámicas que otras, en el acuerdo 36. ¿Qué teníamos en el caso de la dinámica? Cuando nos íbamos a la dinámica, la gente reportaba que era dirección de proyecto, etapas de los proyectos de extensión, la cooperación para la gestión, estímulos, dedicaciones máximas. Esos eran los temas. Y aquí empezamos a ver que efectivamente extensión implica concebirlo como un proyecto, con la rigurosidad que es hacer un proyecto. No es difícil hablar de esto en una facultad de ingeniería, pero en otras áreas epistemológicas es muy difícil inculcar la noción de proyecto por cuestiones epistemológicas. También lo otro, pongamos en perspectiva la extensión, ¿de qué número estamos hablando? Entonces uno dice, mire, una cosa muy bonita, por toda la extensión nosotros tenemos cobertura geográfica. Más, creo que esta figura la presentó el profe Ismael cuando estábamos haciendo el empalme, y es una figura que ha impactado mucho, la hemos pulido de otra manera porque todo el mundo muestra esa figura y dice, la Universidad Nacional tiene cobertura geográfica nacional. Ojo, diferentes sedes, pero como universidad tenemos cobertura geográfica que puede no tener otra universidad. Y es muy impactante cuando mostramos esto. Lo otro también es que uno dice, dígame,
Servicios académicos remunerados, ¿cuántos en promedio hacemos? Ahí tenemos un periodo, solamente 2019-2022, hacemos en promedio 250 servicios académicos. Oiga, educación continua como volumen es mayor. Fácilmente 1.700, 1.800 actividades de educación continua. Ustedes en la Facultad de Ingeniería tienen educación continua que es, yo creo, de lo mejor que hay en la Universidad Nacional de Colombia. Crean, en capacidad. Y es un equipo que maneja gerencialmente eso. Es más, cuando yo digo que hay que tener el modelo Interces, es que no nos tiene que dar sino envidia de la buena de porque usted lo hace tan bien. Lo felicitamos. Aquí está el profesor Fron y ahí veo a Andrea. Hay que felicitar a esa gente. Y efectivamente, oiga, ¿cómo hacemos que otros puedan tener esa capacidad? ¿Cómo lo hacen también? Y ahí es donde está el modelo Intercedes, en compartir capacidad. De pronto otra facultad y otra sede tiene otra capacidad que nos pueda prestar y nos pueda colaborar. Entonces ahí tenemos esa situación y tenemos en promedio unos 40, 50 proyectos de extensión solidaria, que es con el 1% de transferencias, que con eso tenemos unas bolsas en promedio de 1.400, 1.600 millones de pesos anuales para financiar entre 25 y 30 proyectos de extensión solidaria, donde ya hemos financiado unas 250 propuestas, 13.000 millones de pesos en eso y con un impacto impresionante de extensión solidaria. Que el que escucha también extensión solidaria, digo, ¿ustedes cómo hacen eso? Con 50 millones de pesos por propuesta máximo. Entonces ahí tenemos lo mejor en estadísticas. Por ejemplo, aquí que empezaba yo a ver, puede que un área no sea fuerte en consultoría, pero puede que el área epistemológica sea muy fuerte en educación continua. Ciencias humanas también para la parte de lenguas. Entonces yo creo que todos tenemos nuestras capacidades. Miren ahí lo ven. En el caso, por ejemplo, de actividades de educación continua por número, ciencias sociales, humanidades barren en número. Pero en el caso, por ejemplo, de proyectos, servicios académicos, ingeniería. Entonces la pregunta es, ¿nos debe dar esto rabia o envidia o aprendemos entre todos? Porque es que yo quiero ser honesto. No, yo creo que nos debe dar es, aprendamos. Qué bueno que los de ingeniería hagan tanto, qué bueno que los de educación continua en ciencias sociales también hagan tanto y venga a ver qué podemos hacer conjuntamente. ¿En qué nos colaboramos? Pero no sé, es que ingeniería, que siempre, que lleve, es que con ingeniería no compite. Yo soy también de la sede de Medellín y la sede de Medellín, la facultad obviamente de más gestión, es Minas. Correcto. Yo creo que hay que aprender un poco cómo podemos hacer ese modelo Intercedes. Quisiera ahora entrar a la nueva norma. Aquí mire la definición que aprobó la universidad. Establecemos una interacción de aprendizaje recíproco y co-construcción de conocimiento. Nosotros aprendemos de los otros actores, de comunidades. Yo quiero que le presten atención a esa definición. A lo mejor es una definición que alguien diga, pero si es la correcta. No, esa fue la que acordamos como Universidad Nacional de Colombia. O sea, entendemos que efectivamente si vamos a una empresa, podemos aprender de cuestiones de la empresa. El profesor puede aprender. Si vamos a las comunidades, podemos aprender en un ejercicio de co-creación. Entonces, es un aprendizaje recíproco. Promovemos la gestión del conocimiento en la extensión y lo hacemos de manera colaborativa e interdisciplinaria Intercedes. Primer aspecto que quiero resaltar. El otro aspecto es la armonización. ¿Cómo vamos a armonizar? O sea, yo voy a hacer un proyecto de extensión, pero ¿cómo traigo lo que hay en territorio o lo que estoy haciendo con la empresa al aula? Esa es una cosa interesante. El proyecto de extensión ayuda a, digamos, la docencia. Ahí también estamos trabajando en armonización. Actualización de las modalidades. Se actualizaron. Es más, créanme que al principio, como anécdota, quisimos que la extensión solidaria fuera transversal a todas y la gente de la comunidad, no, mantengámosla porque es una impronta de la Universidad Nacional, extensión solidaria. Y uno comenta esto y dice, oye, ¿ustedes cómo es que hacen extensión solidaria? Entonces, no, volvámosla específica. Aquí están las modalidades. El orden no tiene ninguna
razón de ser, educación continua y permanente, educación para el trabajo y el desarrollo humano, ya lo estamos haciendo, ETDH, lo están haciendo inclusive aquí como piloto en la Facultad de Ingeniería. Este sí generó mucha discusión, la gestión operativa y financiera de lo que yo llamo programas TIT, técnico, profesional y tecnólogo. Y generó mucho debate porque la gente, y es que la Universidad Nacional va a ofrecer programas de tecnología o técnico profesional. En unos años eso era impensable en la Universidad Nacional de Colombia, porque siempre habíamos dicho que nosotros estábamos en el nivel doctorado, maestría, profesional. De ahí para abajo, en el marco nacional de comunicaciones, no. La comunidad pensaba que no deberíamos estar ahí. Pero ahora, ya, mire los jóvenes, ¿no? De pronto pues podemos ofrecer una tecnología. Es más, les cuento, la única tecnología que existe formalmente en la Universidad Nacional de Colombia la tenemos en el Departamento de Universidades Forestales, tecnología forestal, desde 1970. Y se forman cohortes siempre que haya una financiación externa. Es un programa totalmente exitoso, pero no es sino la única tecnología. Entonces, oiga, y venga, miremos qué tenemos en la tecnología forestal para que nos sirva para esto. Puede que un joven ahora no quiera un nivel profesional, sino que puede iniciar con una tecnología, un técnico profesional. Es más, en el caso de técnico laboral, el requisito solamente es 9º grado. Entonces uno dice, oiga, podríamos hacer algo por los jóvenes. Algunas áreas académicas se podrían dinamizar. Ojo, la creación de programas de TIT es de vicerrectoría académica. Y esos lo están trabajando allá. ¿Cómo hay que cambiar el acuerdo 33 para que efectivamente ese nivel de formación esté debidamente ofertado? Eso no es de extensión. La extensión entra acá cuando si de pronto una empresa quiere financiar una cohorte en transición energética y yo pongo el dinero para financiar una cohorte de 20 o 30 muchachos, ¿será que lo podemos gestar por extensión? La gestión financiera y administrativa, pero no el programa. Esto generó los debates que ustedes se puedan imaginar. Generó tanto debate que inclusive en el Consejo Superior Universitario se tuvo que hacer 2 votaciones. Votar TIT solo y votar todo el otro articulado de la propuesta de normativa. Pasaron las 2 propuestas, o sea, se aprobó TIT y efectivamente también se aprobó el articulado, pero ha generado una discusión. Extensión solidaria, ya me he referido a ello. Innovación, transferencia de emprendimiento, ITEM. Cuando yo llegué a la dirección, yo dije, hay que hacer el ITEM tiene que brillar con luz propia. Yo les decía a unas personas, esto va a ser como cuando nosotros estábamos peleando por investigación. Eso iba a irrumpir, porque hay que generar conocimiento. Ahora se viene una gran dinámica de ITEM, innovación, transferencia de emprendimiento. ¿Cómo vamos a contener eso si es una fuerza que viene con mucho? Pongamos ITEM, que inclusive era gestión tecnológica y transferencia ya en el 36, démosle también un poco más de fortaleza. Tenemos el ecosistema ITEM. Ustedes aquí en la facultad tienen también algo importante. Tenemos 6 spin-off creadas en la Universidad Nacional. 6. La primera fue Nova Transmedia. Tenemos entonces consultoría, porque efectivamente mire que eso estaba en servicios académicos remunerados. Eso es consultoría, póngale el nombre de una vez, porque creo que a veces también manejamos ciertos moralismos. Eso es consultoría. Llámelo como es, consultoría. Tenemos interventoría, complicada la interventoría, porque a veces puede generar muchos riesgos litigiosos. Algunos dicen que no deberíamos hacer interventoría, pero efectivamente habían profesores que mostraban que había cosas interesantes. Dejemos interventoría. Servicios de laboratorios. Complejo también laboratorios, porque mientras unas facultades dicen que son muy de docencia, entonces no deberían estar sujetos a transferencia, otros dicen que en cambio este sí tiene posibilidad de vender servicios, entonces por lo tanto está sujeto a transferencias. Hay de todo ahí. Ustedes no se imaginan. Servicio docente existencial, que inclusive aprendimos, los de salud dijeron, no, yo creo que cambiamos el nombre. Espacios de formación práctica. Así ya se llama. Bueno, no lo llamemos servicio docente asistencial, pongámoslo así. Y otros servicios que era para incluir cosas que se hacen rutinariamente en la universidad. Visitas a museos,
arboretum, conciertos, la extensión en vista desde lo cultural. Entonces los de artes, oigan, no nos dejen por allá, dejémosla al menos por ahí en otros servicios. Esas son las modalidades. La extensión es como proyecto, no quiero referirme más a esto porque estoy en una facultad de ingeniería, creo que lo entienden muy bien. Pero sí necesitamos entonces entender el proyecto, desde la misma ideación hasta el cierre del proyecto. Eso hay que planearlo. Aquí está el profesor Oscar. El profesor Oscar es un experto en pero planea, el profe Camilo, pero hay que planear. Es que los que somos de ingeniería no queremos, sino que eso hay que organizar las etapas. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer en esto? ¿Cuándo necesito la persona? Es de obvia lógica que hay que pensar eso como un proyecto con toda su rigurosidad. Nosotros, el componente de Hermes Extensión está construido. Ese fue un trabajo que dejó el profe Ismael Peña. El módulo está construido sobre gerencia de proyectos. Caso que ustedes entran allá a Hermes, los que son usuarios gestores, no saben lo que hay detrás, pero detrás están unas fichas que están creadas con gerencia de proyectos. Tiene una racionalidad. Entonces, esta cuestión uno dice, oiga, desde la gestación misma, desde la ideación, yo debería tener claro qué voy a hacer, el impacto académico, etc. Proyectos estratégicos. Oiga, ¿por qué no le pedimos a la vicerrectoría que pueda hacer convocatorias focalizadas para proyectos de extensión estratégicos? Les voy a poner un ejemplo. Transición energética en el Cesar. Un área que primero era algodonera, carbón, y ahora ya no. ¿Qué va a pasar con esa área? Allá concurren ingenieros, gente de las ciencias sociales, gente de muchas otras disciplinas. Y ¿por qué no hacemos un proyecto piloto y se lo presentamos al gobierno? Cosas de ese tipo. El profe Camilo creo que también trabaja con esas cosas de energía en lugares remotos. Esos son proyectos estratégicos para llegar a esas áreas remotas. Concurramos entre varias disciplinas y pidámosle a la Vicerrectoría de Investigación que haga una convocatoria para eso. Eso quedó ahí. Gestión del riesgo. No mucha gente sabe lo de gestión del riesgo. Es una disciplina rigurosa académicamente hablando también. Gestión del riesgo. Hay que concebirlo desde el momento en que está haciendo la propuesta, pero no como una cuestión ligera. Decir, no, yo creo que las condiciones de riesgo son estas y yo creo que las acciones que tengo aquí en un listado, yo creo que me permiten mitigar el riesgo. No, hay que entender el riesgo en su magnitud. Es más, puede haber inclusive riesgos tan importantes como un riesgo reputacional de la Universidad Nacional de Colombia, porque siempre los medios de pronto es que el contrato del servicio lo hizo la Universidad Nacional de Colombia, entonces aparecemos, entonces, cosas de ese tipo cuando efectivamente hay una decisión de la universidad por hacer cosas bien hechas, pero aquí tenemos cuestiones de riesgo. Entonces la pregunta es, ¿qué proyectos caen en riesgo litigioso? No había que elucubrar mucho, ya sabemos cuáles son: concursos de méritos e interventorías. Eso es lo que nos muestra la estadística de lo que tenemos. Y en concurso de méritos, las facultades siguen manifestando el interés en participar en concurso de méritos, porque nosotros como nivel nacional no lo podemos detener. Nosotros no tenemos la capacidad de decir no lo haga, porque la voluntad es de la facultad, el instituto, del centro. Recientemente entonces tuvimos aquí la parte de la fiscalía. Entonces, por favor, las facultades de la CE Bogotá se reúnen y hagamos una matriz inicial de riesgos, porque entonces empecemos a cumplir un poco con la nueva normativa. Fue un ejercicio hasta bastante interesante, los de derecho me agradecieron, fue una necesidad mía, pero yo creo que de pronto es esa cultura del riesgo. ¿Cómo gestionamos riesgo? Tenemos un ecosistema de profesionales del riesgo. Bogotá es muy buena en gestión de riesgo. Tiene inclusive un profesional aquí que él es economista, pero a él le gusta el riesgo por lo académico y está ahí en la división de extensión. Entonces uno dice, venga, usted tiene esto aquí bien, pero Medellín tiene un gestor del riesgo que anticipadamente hace acciones. Unámoslos. Entonces tenemos un ecosistema, estamos haciendo reuniones y efectivamente ahí yo les dije a ese equipo, eso tiene que ser técnicamente muy bueno. Gestión del riesgo.
Hacemos simulacros, hicimos simulacros, por ejemplo. ¿Qué hacemos como simulacros? Una idea que se me ocurrió es como hacen los abogados. Oiga, encriptemos la información, pongamos todo el ecosistema de gestores de riesgo y pongamos una situación un poco real, pero con la información encriptada. Entonces ponemos ejercicios, ponemos a todo el mundo, abogados, los gestores. ¿En qué nos hemos equivocado a veces? En el alcance del objeto del contrato. Por ejemplo, tuvimos un caso aquí en la Nacional, que usted se comprometía al hacer el plan de ordenamiento territorial e inclusive a generar el acuerdo en el Consejo Municipal. Cambió el alcalde. No podemos cumplir. Comprometimos mucho. Yo creo que lo que había que decir, yo le dejo es el proyecto de acuerdo, pero yo no puedo garantizar que tiene que aprobar eso. Cosas de ese tipo. Oiga, nos contrataron para hacer un software. ¿Y de quién es el software? ¿Lo vamos a desarrollar nosotros? No, yo utilicé un pedacito de software que tenía allí alguien. Oiga, derechos de propiedad. Porque entonces yo no puedo ceder los derechos a la persona que me contrató o a la entidad. De ese tipo, para ponerle ejemplos, son los simulacros que hacemos y ayuda a la gente a entender a veces los alcances de cuestiones tan mínimas de cómo poner las palabras, los verbos, los productos. Formación para la extensión. Lo hablaba la otra vez con el profe Oscar, muy amablemente, y creo, profe Oscar, que quedó acá evidente, necesitamos formar extensionistas. Los que son buenos en extensionistas deberían ayudarle a los otros. Eso, hay gente que es muy buena para hacer extensión. Y permítanme decirlo acá, yo no tengo ningún problema en que hayan buenos extensionistas, porque no, pues, si uno de cana que hemos hablado, pues si es bueno extensionista y lo hace bien, hágalo. El otro es bueno en investigación, hágalo. El otro es bueno en innovación, hágalo. El otro bueno es creando empresas, emprendimiento y de pronto generando algo, hágalo. Pero ¿por qué no aceptamos que somos distintos, diversos? Y está el que cree que se debe nomás a dar buenas clases. Ah, bueno, profesor, listo. Quédese pues dando sus buenas clases, pero hágalo muy bien. Pero yo creo que compararnos y querer hacer todo, yo creo que hay gente que tiene una mejor disposición para ciertas actividades universitarias. Hágalo. Y que efectivamente de pronto a veces con algunas de las situaciones tiene unos estímulos. Yo estudio economía y soy ingeniero, pero estudio economía también y yo digo, eso lo solucionó la economía hace rato, los incentivos tienen que existir. Pero hay que regularlos a veces para que no se vuelvan perversos. Entonces, ¿por qué si el profesor trabaja bien y recibe un SAR, por qué le genera eso un problema moral? Si no lo está haciendo bien, sí sería un problema complicado si no lo está haciendo sujeto a la normativa. Yo creo que vamos a tener que aprender a aceptarnos e inclusive hablar de estos temas con la altura que debemos de hacer en una universidad, como en la Universidad Nacional de Colombia. Presupuesto. Como ustedes vieron, el acuerdo 11 no quedó sino costos totales y transferencias. Queríamos una norma general para que efectivamente algunas de estas cosas finas se hicieran en la reglamentación. Es eso. Costos totales, transferencias. La transferencia es un concepto nuestro también. No está en la ley 80 ni nada, pero hay que explicárselo a la gente de la transferencia. Que está también. Creo que eso es una cosa muy compleja, pero ahí está. Entonces ahí dijimos mínimo 25%. Estas transferencias podrán ser diferenciales también, quedó en un parágrafo según cuestión geográfica, área del conocimiento, ahí está, para reglamentarse también. ¿Qué tenemos entonces acá? Tenemos un acuerdo con esta estructura. Yo creo que es un buen acuerdo, permítanme decirlo, porque es un acuerdo de toda la comunidad, participó mucha gente. Creo que inclusive fuimos lo suficientemente abiertos para que si usted como consejero en el superior, si tenía alguna duda, tranquilo, manifiéstela. Como anécdota, yo recibía esos comentarios y para cada consejero le adopté un color. Su comentario fue este color
y en ese mismo color llevaba el texto allá para que lo pudiera ver rápidamente. Cosas hasta ese tipo para que pudieran ver que efectivamente mire con su color en su comentario, vaya al texto y efectivamente mire si es lo que usted nos dijo. Porque en el Consejo Superior ellos eran los que tenían que aprobar. No era el profesor Camilo ni el profesor Sergio, el Consejo Superior Universitario. ¿Qué tenemos? Yo creo que tenemos un acuerdo que era necesario, hay que desarrollarlo. Yo creo que va a ser muy positivo para la universidad y tiene una situación, y es que tenemos, como lo establece el régimen transitorio, 6 meses para reglamentaciones. ¿Qué queríamos en reglamentaciones? Que fueran suficientemente ágiles a través de rectoría. No lo aceptó el Consejo Superior Universitario de manera unánime. Dijo, no quiero. Porque era una forma muy fácil de cambiar una resolución. Por ejemplo, la rectora pudo cambiar en cuestión muy breve la resolución 30/2012 de educación continua para incluir técnicos laborales. Se hizo rápidamente. Y de pronto nuestra filosofía era esa. Aceptamos, los consejeros dieron no. Las reglamentaciones vienen acá de nuevo al Consejo Superior Universitario, pero tenemos un Comité Nacional de Extensión ampliamente remozado, 13 integrantes, e inclusive son 6 decanos o decanas de las áreas del Consejo Académico, un representante de los directores de investigación y extensión de la sede andina, un director o directora de la sede de los representantes de sede de presencia nacional, 2 representantes profesorales, 2 representantes estudiantiles, bueno, ejemplo, y ahí hay 13 miembros. Ayer tuvimos la segunda sesión, generamos una dinámica para reglamentación. El acuerdo en su régimen transitorio establece que hay que convocar, pues que hay que buscar consensos. En ese caso, las representaciones profesorales estudiantiles también podrán llegar donde los profesores para eso. En este caso, inclusive, nosotros desde el nivel nacional estamos facilitando la discusión. ¿Qué presentamos ayer? Presentamos 2 documentos de propuestas de modalidad: innovación, transferencia, emprendimiento, educación continua. Yo soy muy positivo, a veces que tener paciencia con estas discusiones universitarias, pero yo creo que estamos en las mejores manos. La comunidad universitaria va a decidir entonces qué tipos de reglamentaciones quiere. ¿Qué quisiera yo ya? Que por favor, para los diferentes temas, estén gente que se sepa del tema primero, para que podamos hacer una discusión argumentada. Ayer lo decía, está la profe María Alejandra acá, que es también de ese Comité Nacional de Extensión. Yo tuve la posibilidad de estar en un Comité Nacional de Extensión que se reunía cada 6 meses. Teníamos una idea de que en los comités tenía que estar todos los vicerrectores. En ese Comité Nacional de Extensión, en el acuerdo 36, tenemos al vicerrector académico, el vicerrector de investigación, gerente nacional financiero administrativo, la DRE. Pero faltaba algo, los que saben de extensión, para que se generáramos debate de extensión. Yo creo que lo que vi ayer como segunda sesión de Comité Nacional de Extensión, en el cual funjo como secretario por la investigadora que tengo, no tengo voto, creo que es un buen espacio de discusión. Y creo que efectivamente esas modalidades y todas esas reglamentaciones van a servir para que podamos recoger de usted. Finalmente, para que entremos en un diálogo, porque creo que es lo importante, viene el asunto entonces de lo económico. Oiga, ¿y entonces cómo vamos a reglamentar los áreas? Oiga, ¿cómo vamos a reglamentar el número máximo de proyectos que un profesor puede estar simultáneamente ejecutando? Esa es la discusión. Esa comisión, ya se imaginaron ustedes que es mucho más robusta. Eso le hemos llamado comisión económica. Lo otro también es que desde la representación profesoral y con un sentido yo creo que muy normal, que ¿dónde está la mejor información? Esa información es una información muy sensible, debe estar sujeta a protección también de datos, pero de pronto esa información cuando esté en gerencia, que es donde está ahí, que la gente se pregunta, ¿cuánto se paga por SARES? Es que no lo dicen abiertamente, pero la gente quisiera ese dato. Oiga, ¿y eso qué? ¿Cuánto gestionamos por extensión en dinero? ¿Cómo se distribuye el dinero? ¿Qué hace el 5% con la dirección académica cuando lo transferimos?
La gente tiene como esas preguntas. Y uno dice, ¿y por qué no buscamos la mejor información debidamente manejada? Y por favor, pues, abramos el debate para que sea lo beneficioso. Óigame, y entonces, ¿cómo vamos a distribuir ahora los porcentajes? Porque ahora tenemos 6 para investigación, que va para convocatoria, 5 dirección académica, 1% extensión solidaria, 8.5 la unidad ejecutora. ¿Eso va a cambiar? No, eso es una discusión que viene de reglamentos. ¿Qué va a pasar? Ojalá lo hagamos con la mayor altura, con la mejor información posible, y yo creo que evitando cualquier tipo de especulación. Especulación que no ayudaría si no tenemos buena evidencia. Entonces yo quisiera terminar acá. Es más, para esto de SARES y todo eso hubo un foro. Le pedimos al profesor Viña en ese foro de octubre 20 que mostrara los mejores datos oficiales que tenemos sobre SARES. Si quiere se los comparto porque esa información está en YouTube. Y nosotros estamos esperando que la gerencia pueda suministrar la información más correcta sobre qué tenemos de perspectiva económica frente a la extinción. Cosas generales, con microdatos, de 3 profesores, 1 hace extensión. Eso es lo que tenemos en estadísticas globales. ¿Cuántos profesores están a tope en el SAR, como lo establece el Acuerdo 36? Mi cálculo es unos 60, 70 profesores en toda la Universidad Nacional de Colombia. Comparado con 3.050, pero son profesores buenos. ¿Es eso malo? Para mí no es malo. No tienen nada de malo si lo están haciendo correctamente. Yo creo, ¿cuál es educación continua y permanente ha terminado en riesgo litigioso? No, nunca. Muy buena esa estrategia. Puedo combinar los portafolios de servicios de extensión. ¿Necesitamos seguir haciendo extensión? Es que sí la tenemos que hacer porque tenemos que hacer gestión del conocimiento. Existe en la normativa. Algunos quisieron llamarlo que no, que es que eso no es extensión, que eso es proyección y que extensión inclusive no es lo correcto porque da un mensaje de unidireccionalidad de un lado para otro y eso es viceversa. Bueno, podemos hablar de ese elemento filosófico, pero es extensión. El benchmarking mostraba era extensión, todo el mundo extensión. ¿Cómo hacen otras universidades que me di a la tarea de irme a congresos a ver cómo lo hacían? Para que pongamos lo de dinero, que a veces es lo fundamental. Fui a un congreso aquí en Santa Marta y mirando con una X profesor, bueno, ¿cómo hacen en esta universidad? No quiero mencionar la universidad. Fácil. Persona que traiga un proyecto aquí a la universidad, le damos el 5%. Y puede ser administrador, profesor o lo que sea. Muy bien. No nos complicamos la vida. Yo, bueno, muy bien. Universidades americanas. Yo estoy allá y yo sé que el overhead de allá es de 40%. Porque la gente a veces se confunde con que esto es un overhead. No, es que 22% mínimo más 5% o 27% más algo adicional que pueda tener una facultad, póngale un 3%, es 30%. Algunos dicen, dejamos de ser competitivos. Pero no es cierto. Universidad americana. Estamos ahora con Penn State University. Una pregunta, ¿Penn State cuánto aquí? 50%. 50%, hombre. Usted entra a un proyecto de la National Science Foundation y sabe que se ganó un gran por $1 millón, $500,000 son de administración. Son unas cosas así. En algunas universidades le devuelven al profesor para que pueda seguir haciendo investigación, pero no hay otra manera. Algunas personas en la Universidad Nacional creen que nosotros no deberíamos hacer eso y que deberíamos garantizar de que el Estado nos provea toda la financiación. Y esa es una discusión muy interesante. Lo otro, ¿será que si nosotros pusiéramos un escenario de no extensión, ningún ingreso, vamos a desaparecer? No vamos a desaparecer, porque el porcentaje que recibimos no es que sea muy grande, pero es significativo para una facultad o para una sede. Pero yo creo que ese escenario no es posible. También tenemos posturas, para terminar, donde la gente frente a los SARES, tenemos profesores que dicen que debería ser sin restricción y tenemos profesores y hasta decanos que dicen que debería ser cero. Entonces tenemos todo el espectro.
¿A qué tenemos que llegar? A un buen acuerdo, a un buen consenso, que sea lo mejor para la mayor cantidad de gente posible. Eso se trabaja en economía, en política pública, el mejor beneficio para el mayor número de gente. Yo no puedo reglamentar ni normar para minorías. Muchas gracias. Si quiere, profesor Bronia, dialoguemos. Sí, señor. Muchas gracias, profesor Orrego. Muy completa la presentación. Pues sí, la idea en este momento es de pronto sí generar un espacio donde podamos tener preguntas por parte del público, también preguntas por parte de las personas que están conectadas en nuestro canal y poder obtener una respuesta de primera mano de una de las personas que han sido los gestores de este nuevo acuerdo. Entonces, no sé de pronto si hay alguien en el público que tenga alguna pregunta, si quieren podemos ir levantando la mano y yo paso para tomar sus apreciaciones y preguntas. Los veo penosos. Sí, muchas gracias, profesor. Solo para corroborar una idea que usted acaba de mencionar ahí en su presentación, en relación con el 25%, ese es el mínimo. Las facultades vamos a seguir teniendo autonomía en poder tener gobernanza en el porcentaje que nos facilite a nosotros financiar los fondos. Es decir, podemos tener más allá del 8.5 que usted menciona por autonomía en el fondo. ¿Sí? Mi respuesta es sí, totalmente, porque dice mínimo. Y ustedes tienen inclusive más que ahora que el mínimo de 22. Eso me tranquila. Adicionalmente, pues es una pregunta y digamos es una sugerencia que quisiera manifestar acá. En uno de los capítulos usted habla del tema financiero. Yo sé que no es de su gobernanza y que no es posible, pero digamos que en los espacios que usted pueda mencionar sería muy viable, sería muy importante para efectos de la extensión, que así como se reglamentó en el manual de convenios y contratos un capítulo para investigación, se contemple cierta reglamentación que facilite administrativamente los proyectos de extensión, porque los proyectos de extensión tienen una gran dificultad porque no se manejan. Usted mismo lo acaba de mencionar y es que esto tiene una repercusión social. Nosotros hacemos extensión para aplicar los conocimientos en la sociedad, pero la sociedad tiene unas condiciones propias y unos criterios económicos diferentes de cómo se maneja o cómo lo estamos manejando ahorita en la universidad. Eso requiere que el manual se ajuste a condiciones propias de la extensión para que nosotros podamos, los que hacemos extensión, la Facultad de Ingeniería que hace extensión, que tiene un gran bagaje en hacerlo, pueda tener, digamos, la facilidad de seguirlo haciendo porque ha sido una talanquera el tema de la contratación y el tema administrativo. Yo sé que no es del acuerdo, pero en algún momento se podría mirar que se podría facilitar que el manual se ajustara así como se ajustó para el tema de investigación, para extensión. Muchas gracias. Muy buen punto, lo acabo de anotar. Pues de pronto yo me atrevería a parafrasear un poquito y volver a una pregunta y es, ¿se están planeando tener conversaciones o acercamientos con la Gerencia Nacional Financiera para poder volver más expeditos estos procesos de extensión o vamos a mantener, digamos, los lineamientos y normativa que actualmente se dan? Yo creo, profe, creo, profe Jorge, que ojalá pudiéramos establecer un diálogo con la gerencia. Yo creo que esa comisión económica que está encargada de temas tan sensibles, yo creo que una opción es, en este momento, al profe invitarlo. Tuve la oportunidad de hablar con él también cuando estábamos mirándole el presupuesto en unas sesiones, muy amable el profe Viña, de verdad. Porque yo creo que esa discusión hay que darla. Esa discusión hay que darla porque a veces la parte administrativa se torna bastante dispendiosa y engorrosa. Es más, nosotros hemos tenido situaciones también como Dirección Nacional de cuánto nos toma hacer una OPS, para poner un ejemplo. Ya con a veces el profe Viña me dijo, profesor, que lo va a mostrar, entonces cuánto se demora.
que no, porque nosotros llevamos así día a día. Bueno, miremos a ver cuánto se demora. Si usted me dice que eso se demora unos días, pues muy bien, pero cumplámoslo. Yo creo, profe Jorge, que nos demos una charla ahí porque necesitamos una agilidad. Yo creo que necesitamos estructuras más flexibles. No estoy hablando solamente de extensión, investigación también. Los que hemos hecho también investigación, queda uno hasta acá, a veces con el proyecto dice un descanso necesito. Es que le toca a uno patinar todo. Oíron de la decana, colabóreme, por favor, vea. Yo creo que no podemos seguir como universidad así. Yo creo que necesitamos pensar un nuevo sistema administrativo, el que más le convenga a la universidad. No podemos seguir así. Usted y yo sabe que tenemos un problema ahí de inflexibilidades que no deberían existir, inclusive para que ustedes puedan colaborar con otras facultades. Eso no puede existir en la universidad. Ojalá, yo lo que estoy pensando, hagamos esos debates, hagámonos. Y que podamos traer aquí, profe, podríamos tener un diagnóstico y en dónde podemos tener un campo de visión de mejoramiento. Hagámoslo. Gracias. Aquí había otra pregunta. Muchas gracias por la exposición. Y quisiera precisar o que se precisen dos cosas. Primero, se habló que se confunde el término overhead muchas veces en la universidad y así lo ven pues, las entidades con las que ejecutamos proyectos, ¿cierto? Ellos dicen el overhead, los costos administrativos y muchos dicen la utilidad de la universidad, ¿sí? Entonces sí sería bueno que de pronto en esa reglamentación que salga que se especifique qué son las transferencias, porque en algunos casos cuando uno se presenta a licitaciones y demás, sí lo ha salvado muchísimo es la división de las transferencias. Ahorita quedó de manera general ese 25%, pero antes decía, mire, es que con esto se fortalece bienestar, investigación, ¿sí? Y demás. Entonces sí sería bueno que de pronto en esa reglamentación se pudiera generar el espacio para que se aclare eso, qué es, a qué se refieren las transferencias, que sí es un término muy propio, pero que no todo el mundo lo conoce. Esa sería como la primera. Y la segunda, en esas transferencias dice que se exceptúan el literal J del artículo 8 y específicamente voy a hablar de la extensión solidaria porque manejan proyectos de extensión solidaria que dicen que puede ser con financiaciones o con fuentes de financiación externa, es decir, no están obligadas a ese 25%, pero sí que también de pronto en esa reglamentación exista la posibilidad de que el aliado con el que uno genere un proyecto de extensión solidaria de alto impacto pueda generar unas transferencias y si no, después no tenemos cómo sustentarlo con un posible aliado. Y lo digo porque nos sucede. Muchas gracias. Gracias. Otra pregunta aquí o pues comentario del profesor Oscar Castellanos. Bueno, buenas tardes a todos. Dos reflexiones y preguntas allí. Una es, usted lo mencionó, cómo se puede dinamizar la relación extensión, investigación, docencia. O sea, muy bien cómo llevamos la extensión a los salones de clase, cómo pensamos que de pronto la extensión en verdad es una investigación que hacemos aplicada y por demanda, para no caer de pronto en esos antagonismos y demás. ¿Qué plantea el acuerdo? Ustedes han perfilado, y este acuerdo 11, ¿cómo mejora y evoluciona esa relación entre los tres aspectos misionales de la universidad? Digamos, lo que teníamos en 036 y el 011, ¿cómo logra apuntalar mejor esas tres funciones? Primera pregunta. Y la segunda pregunta que quisiera hacer es, y reflexión, en este momento hay un debate nacional sobre el planteamiento a la ley 30, la ley de la educación, y pues obviamente esto toca más allá de temas de autonomía y presupuestales también, digamos como el ADN mismo de lo que es la función académica. Y entre la función académica, pues los tres pilares, investigación, extensión y docencia. Es probable que también toque temas como remuneración, y hay posturas sobre esto, sobre el proceso 79 y demás. Y cómo va la armonización entre la discusión de la ley 30, del empoderamiento de cada una de las funciones, y particularmente el posicionamiento que tenga extensión allí, porque eso va a tener una implicación. Y eso evoca a un tercer comentario y es, ¿no sería prudente de pronto esperar cómo evoluciona la discusión de la ley 30 y la nueva ley orgánica que se haga sobre educación y sobre esto planteemos algunos elementos claves de la extensión, inclusive sobre la remuneración? Porque el tema de remuneración puede hacer que no se vuelva atractivo hacer proyectos por la universidad y que si esta ley no es atractiva, pues simple, la gente vaya a hacer proyectos por fuera.
Ya han habido momentos en que eso ha pasado en la universidad, así como ha pasado en las facultades, que dependiendo de las administraciones se desbandan y se van a otras facultades. Eso puede pasar como universidad. Pero la gente inclusive puede cambiar su estatus de dedicación exclusiva a tiempo completo. Ya se ha visto, y esas prácticas existen y son legítimas y son legales, donde si no es atractivo el modelo de universidad que quede después de la reforma que se haga, simple, la gente hace sus proyectos por fuera. Entonces allí va a ser importante lo que tú decías muy bien, el tema del incentivo. Y si seguimos con este incentivo tope, pues eso es lo más anacrónico, anticompetitivo y antiacadémico desde el punto de vista de la gerencia de proyectos que uno pueda conocer. Ese tipo de divisiones de tope no hay muchas partes en el mundo, ni en el mundo académico, ni en la consultoría que se haga eso, ni en la extensión. Aquí tenemos esa exótica, ¿de acuerdo? El PMI lloraría, ¿cierto?, en cintura con eso. Entonces son ese par de elementos. ¿Cómo el nuevo acuerdo apuntala mejor esas tres funciones? ¿Y cómo va la dinámica de la ley 30 versus la universidad? ¿Y cómo la universidad de pronto es cauta al momento de plantear el modelo de extensión? Y si no es simple, si la gente no ve motivación, vamos a tener que estos proyectos se van a hacer en las universidades privadas. Fácil. Profesor Oscar, muchas gracias. Con lo primero, yo pienso en armonización. Si usted mira el acuerdo 36, habían dos funciones del Comité Nacional de Extensión, y una era ellos generar política frente, yo creo que no lo llaman armonización, integración. ¿Cómo? Y cuando llegó, ¿y dónde está la política? ¿Dónde quedó la política que estaba ahí de obligatoriedad de ese Comité Nacional de Extensión? No se hizo. Y siempre hemos hablado en todos los documentos de la universidad de que integrar las funciones para imbricarlas bien. Yo creo que hay que ser muy originales en la misma concesión del proyecto. Yo lo explicaba en las discusiones, presento excusas si no es la que pueda ser tan completa para ustedes, pero yo como imaginaba operativamente, volví yo como ingeniero, ¿cómo operativiza esto de la armonización? El ejemplo que puede llegar fue lo siguiente: si yo vinculo estudiantes de pregrado a un proyecto de extensión y pueda ir a territorio o enfrentarse a un problema real, yo creo que él va a tener un impacto en su formación muy importante. Primero, puede adquirir más conciencia de lo que está estudiando y su impacto social cuando sea profesional, versus tenerlo aquí en el aula todo el tiempo. Yo me imaginaba eso, que qué bueno que un estudiante tenga esa posibilidad. Vamos con el investigador, profe Oscar. Es que yo tengo un área de expertise y estoy en este área de investigación y me metí a este proyecto. No me había dado cuenta que aquí hay una cosa interesante para estudiar también desde el punto de vista de investigación. Le voy a decir uno, estamos ahora también con una gestión del profesor Camilo Yunes en Penn State. Ahora estamos en unos proyectos que se llama Web Nexus, que es Water, Energy and Food, agua, energía, alimento. Anecdóticamente, y nos lo puede constatar el profesor Camilo Yunes, fui a Penn State por una cuestión de visita y le dijeron, ¿quiénes trabajan allá Web Nexus en la Nacional? Gente que trabaja agua aparte, gente que trabaja energía aparte, gente que trabaja alimento aparte, pero nadie imbricado. Quiere decir que nosotros de pronto debemos pensar seriamente porque necesitamos movernos a esas tendencias de más integración. Ayer estaba en el foro de cooperación de Corea. Pero mandaba fotos porque primero estaban mostrando los coreanos los tipos de profesionales que se necesitan a futuro. Creo que la profe María Alejandra tiene también una inquietud que lo oí en el consejo académico. Los tipos de profesionales que vamos a necesitar a futuro. Yo le tomo algo. Pero es un ingeniero manejando nanomateriales, manejando internet. Y eso ya, esto es un remozamiento total de las profesiones en el mundo, porque entonces ya plantas de hidrógeno. No pensaba que era así, no, es que si tenemos congestión en las áreas urbanas va a ser teletransportación. Entonces significa, en eso estamos. Inclusive mi opinión era que nosotros ahí mandaban en el chat muy inflexible la parte curricular en la Universidad Nacional. No somos capaces de crear programas rápidos, diligentes, pertinentes.
nos cuesta. Y creo que vamos a pagar un costo alto. Entonces yo creo que, profe Oscar, ahí yo creo que ojalá podamos hacer también una posibilidad de que podamos proyectos más interdisciplinarios. A mí me gustan los proyectos interdisciplinarios, que he participado siempre en ellos. Se los aconsejo a mis estudiantes, porque si nosotros somos ingenieros forestales, en el caso de economía ambiental, y estoy en un proyecto de valoración de servicios ecosistémicos con un abogado, yo le tengo que explicar al abogado, profesor Sergio, explíqueme, por ejemplo, qué es costo de oportunidad. Yo le tengo que explicar muy claramente. En cambio, si yo sigo con mis propios pares ingenieros, no me van a exigir. Y yo aprendo de los otros. Yo soy muy curioso, yo digo, y usted es hidrólogo, entonces ¿cómo modela ese modelo? ¿Cómo lo hace? Yo creo que nos falta. Y yo creo que ustedes en ingeniería están reflexionando sobre aspectos de formación en ingeniería. Yo creo que ya hemos oído hablar de aprendizaje basado en proyectos, la creatividad del estudiante, hay que darle innovación, profe Oscar, desde el primer semestre. Nosotros no tuvimos innovación, yo no tuve un curso de innovación. ¿Y por qué no se lo damos a los jóvenes? Démoselo. Porque teníamos en el imaginario que es el estudiante que va a terminar en profesión y piensa que lo va a contratar el Estado. Puede crear su propia empresa. A nosotros nos da miedo crear una empresa, no nos enseñaron eso, no nos enseñaron a asumir el riesgo, pero hay gente que sí lo sabe hacer. Démosle la posibilidad. Entonces yo creo, profe Oscar, que esto implica, si entrar en más hondura, necesitamos cambiar también modelos pedagógicos y académicos. Porque no podemos seguir con esas estructuras tan rígidas que no nos permiten esa interacción. ¿Cómo entonces? Que pensemos en proyectos robustos. Yo creo que la nacional está para cosas grandes, proyectos grandes, ¿sí? Que podamos concurrir varios. Si a nosotros nos plantean, aquí está el profe Durson, tuvimos un contacto con la Agencia de Desarrollo Rural, ¿serían capaces de ustedes de prestar el servicio de extensión agropecuaria para 23 departamentos de Colombia? Quedamos todos así. No, es que yo estaba aspirando era solamente a prestarlo aquí en un municipio. Cuando nos ponen una cuestión es la nacional. Porque créanme, si algo he tenido la oportunidad ahora en este relacionamiento estratégico es que la nacional la respetan en el medio externo, pero mucho. Y uno, permítanme decirlo aquí, uno siente orgullo por la Universidad Nacional cuando está afuera, porque lo han hecho ustedes. Lo otro es que en toda parte ya encuentran un egresado. No, profe, yo soy egresado de la nacional. No, ni siquiera manejamos esas redes adecuadamente bien. La nacional la respeta. Ahí está el profe Fernando Chaparro asesorando mis ciencias por las divisiones. Y le decía al profe Oscar, vea que le dio un trabajo al profe Oscar Castellanos de la Nacional, me gustó, ahí lo van a llamar profe Oscar. Tenemos gente maravillosa en la Universidad Nacional, en todas las áreas. Yo incluso diría, no se sientan ni más ni menos, todo usted tiene área. A veces unas áreas creen que no tienen mucho prestigio, yo no sé por qué, pero tienen mucho. ¿Qué le parece ciencias humanas para trabajar ahora paz? La paz. Yo estuve en campo con la gente de la Red Paz en Arauca. No, eso es un trabajo maravilloso de profesores y profesoras de esta universidad. Lo que necesitamos es mostrarlo todo bien. Y nos falta ahí un poco, profe Oscar, de centrarnos un poco en que esas cosas sean concretas desde la misma ideación. Pero yo, si me piden mi opinión, yo creo que tenemos que ir a esas cosas grandes, robustas. Porque si no, las otras universidades están haciendo lo mismo también, como hicieron investigación. No, yo investigación también hago, y extensión también se la hago. Yo creo que necesitamos proyectos de gran calado. Lo de Ley 30, profe Oscar, no quisiera meternos ahí. Es más, en la Ley 30, artículo 120, extensión, de manera explícita. Habla sin extensión. Todos sabemos que estamos en mora de cambiar la Ley 30. Algunos de los artículos específicos, los cuales nos asignan presupuesto, que fue fatal. Eso crece con un índice que no se compadece como crecen los costos razonables de la universidad. Y después inclusive, porque una vez estuve inquieto con eso,
porque imagínense esto, ¿cuánto vale un estudiante? Yo trabajo cosas de economía ambiental y a veces cosas morales. ¿Cuánto vale educar a un estudiante en la nacional? Cosas morales también que trabajan en economía ambiental. Nosotros los economistas ambientales trabajamos, por ejemplo, una cosa que se llama el valor de una vida estadística. Pésimo nombre, porque eso no valora la vida. Eso lo que valora es cuánto está usted dispuesto a pagar por una reducción marginal por exponerse a contaminación atmosférica y morir. Pero el nombre está mal hecho. La contaminación atmosférica, fatal. Yo trabajé en el área metropolitana. De 1000, una persona muere por cáncer de pulmón. El problema es que usted como ciudadano es imposible que yo sea el más de malas de los 1000. No puede ser. Contaminación aquí. Entonces la pregunta es, nosotros hay cuestiones morales. Entonces la pregunta es, ¿cuánto nos vale, si fuéramos por costeo contable, cuánto nos vale un estudiante o estudiante en la Universidad Nacional de Colombia? Para que hablemos con los ministros y pidamos presupuesto razonable. ¿Cuánto nos vale? Ya al menos el DANE incluyó un costo de educación. Ahí no. ¿Y por qué vale más en la Universidad Nacional? Porque de pronto hay un componente integral de investigación. Porque si usted me pone a comparar el precio de este estudiante, entonces, profe Oscar, ahí primero en la ley 30 hay un problema de financiación. Y alguien dice, no cambiemos la ley 30, cambiemos nomás el artículo 86 y 87, ya con eso ganamos. Y sobre todo porque ustedes han visto que efectivamente la imagen de la Nacional del Legislativo también es muy buena, pasan todas las cosas por mayoría. Cambien nomás la ley 86 y 87 porque nos tiene muy complicado. Cambiar toda la ley 30. Profe Oscar, yo ahora le puedo decir que la rectora está liderando, hay comisiones trabajando los diferentes aspectos. Yo no estoy participando ahí porque no tengo ya más tiempo, estoy reventado, profe Oscar, pero la rectora tiene un trabajo muy dinámico que se reúne cada semana y están haciendo un trabajo muy bonito, desde los que inclusive están analizando la normativa, lo legal, desde los que están mirando el impacto que propone. Lógicamente no es fácil el discurrir del cambio en la norma en el Congreso, está muy volátil, pero muy buena su sugerencia. Oiga, ¿será que de pronto esperamos? Lo que pasa es que tendríamos que saber con un poco de certeza si efectivamente esa ley 30 sí la vamos a cambiar y habrá voluntad política en un momento de tanta polarización. Entonces es una zona como estamos en mucha incertidumbre. Entonces me quedo quieto esperando que de pronto la ley 30 me diera un marco más amplio de actuación para mirar lo de los incentivos acá en una reglamentación de un acuerdo 11. Y si no sucede, yo creo que vamos a tener que estar, profe Oscar, entre adaptativo, así nos vamos. ¿Qué era lo que queríamos con las resoluciones? Que fueran más flexibles, por rectoría, para que no nos costara mucho tiempo pasar por un Consejo Superior Universitario para cambiar una cuestión que pronto se podría hacer de manera más expedita. Pero no tengo más ahí. Bueno, tenemos unas dos preguntas acá del público. Hola, buenas tardes, profesor. Una pregunta, me quedó sonando cuando habló de integración y de unificación de portafolios. Dentro de nuestro día a día, pues inclusive estamos intentando lanzar lo que se llama acá el piloto para intentar extender, digamos, la gestión de ingeniería con otras unidades del nivel nacional incluso. ¿Hasta dónde se tiene pensado, digamos, este sistema de integración o quiere hacer una unificación logística, administrativa? Aquí hablamos de integración, primer tema. Segundo, ¿se tiene algún tipo de normativa y casuística frente a la normativa? Porque ya hemos tenido experiencias previas en el desarrollo, digamos, del día a día, donde surge algún conflicto, toca dirimir cierto elemento y para encontrar un concepto en alguna instancia es muy complicado, muy dispendioso y normalmente pues uno termina siendo remitido a un área del departamento legal que le remite el texto de la norma que uno ya conoce. ¿Hay algún tipo de alcance que se quiera dar al respecto de esto? Simplemente esos dos temas. Muchas gracias. Usted es tan amable y me puede aclarar un poco lo primero de integración para saber si le capté bien. Bueno, de origen, porque usted mismo lo mencionó ahorita en su discurso de que quería hacer una unificación de portafolios. Principalmente, digamos, ingeniería tiene una serie de actividades que desarrolla en extensión, que pueden ser, digamos, análogas o puede darse cierto espacio de integración con humanas, con otras líneas transdisciplinares.
¿Hasta dónde se tiene pensado esa integración o cuál es el espíritu de la norma que se espera alcanzar? Muchas gracias. Sí, cuando estoy hablando de integración, aludo a la situación que si una dependencia no tuviera tanta capacidad instalanesa, ¿por qué no acude de nosotros que le podemos colaborar? ¿Qué tendría que establecer ahí? Un buen acuerdo. ¿Cómo lo tenemos ahora? Hay una inflexibilidad. El acuerdo 36 de 2009 no estableció una unidad. El registro del proyecto de extensión en Hermes tiene que ser por una unidad, llámese facultad, instituto, centro, una inflexibilidad. Mire que no permite la integración. Si usted quisiera colaborarle a otro, porque tiene una capacidad en educación continua, en este momento no lo permite la norma, como está en el 36. Eso es ridículo, no tiene sentido. Eso es un cambio administrativo que debe estar supeditado si hay una voluntad de cooperación entre las dos facultades, las dos unidades. Correcto. En el caso, por ejemplo, a veces de acuerdos, permítame decirlo, la situación concreta es cómo se va a distribuir el 8.5. ¿Un acuerdo? Venimos de acuerdo. Por ejemplo, nosotros hacíamos como director del Instituto de Estudios Ambientales y nos interesaba era hacer el proyecto de causas de un deslizamiento. Un trabajo muy bonito que hicimos, hasta los de geotecnia simularon con elementos finitos cómo ocurrió el deslizamiento. Una cosa, ingeniería forense, decía yo, es una cosa bonita, qué cuata, porque se murieron 26 personas. Eso iba a ser objeto de demandas penales a la minera. Entonces uno dice, ahí la propuesta se fue por integración de facultades para que respondiéramos allá. En ese momento, muy anecdóticamente, el vicerrector dijo, oye, ¿cómo vamos a repartir eso? Proporcional a la participación de las facultades. Ya, se llega rápidamente, porque primero está en un consenso frente a que necesitamos integrarnos para este proyecto robusto, pero si no llegamos al consenso frente a la distribución de los recursos, no somos pertinentes, nos vamos a quedar ahí. Entonces yo creo que esos cambios de cultura, aunados a lo que permita la gestión administrativa, yo creo que vamos a tener que hacerlos. Por ejemplo, alguien dice, en el caso de concursos de méritos, para ponerlo, pues es evidente que tiene que coordinar la Facultad de Derecho. Ciencia Política, aquí el profesor Camilo hizo una labor con el profesor Ibael, organícense, coordinen, pero venga que puede participar también Ciencias Humanas porque tienen un laboratorio, pero Camilo, de cuestiones de pruebas cognitivas, psicométricas, para ser más exacto, y que porque Ciencias Económicas tiene también una fortaleza ya por un software. Los tres juntos, muy buena propuesta. Si se presentan disputas entre los tres, el peor de los escenarios. Yo creo que primero yo abogaría por un interés de integrarnos de manera espontánea, natural, no coactiva. Es mi ideal. Porque una intención declarada. Una intención declarada. Y la falta la segunda, ¿no es cierto? No, simplemente iba a hacer una pequeña réplica sobre ese tema y era pues principalmente solicitar que hubiera el compromiso que el espíritu de la norma lo refuerce, porque administrativamente cuando uno intenta hacer procesos de integración o transversales, automáticamente el tema logístico del propio Hermes que no permite que el campo es una lista legal y que específicamente y que es inamovible, nos ha parado muchos procesos. Entonces, ejercicios de transferencia de conocimiento nobles y con buen ejercicio caen por esos elementos. Entonces, si en el espíritu de la norma quizás no aparece consignado, pero se espera llegar a ese punto, pues qué bien para nosotros. No, de acuerdo. Y si hay que cambiar un poco de ajustarle a Hermes, hay que ajustarlo. Sí, Sí, yo quiero agregar ahí que un sentimiento que tenemos desde el Instituto de Extensión e Investigación de Facultad, y es que si bien en el cuerpo del 011 hay cosas que sí son más flexibles, estamos cayendo en inflexibilidad cuando reglamentamos, particularmente esta opción o esta posibilidad de colaborar con otros departamentos, con otras facultades y sedes, dado que sí sentimos que los profesores estamos al servicio del sistema y no el sistema al servicio de los profesores. Entonces sí es una solicitud desde nuestro lado que no caigamos en volver a reglamentar lo mismo de otra manera, porque sí sentimos que eso es lo que está pasando. Profesor Froni, un comentario ahí, aquí está también Andrea.
ustedes tuvieron el acceso a la propuesta de educación continua que lidera el decano Chica. ¿Cómo les pareció? Porque yo ahí sí estoy coordinando, pero no tengo ninguna injerencia. Hola, profe, buenas tardes. Sí, tuvimos la oportunidad de participar activamente en la revisión desde el equipo de la Unidad de Educación Continua y encontramos varias cosas que, digamos, se traen igual que el Acuerdo 039. Entonces, por ejemplo, a la hora de formular un proyecto, vuelven y está la restricción de que debe estar vinculado a una UAB de la facultad de donde se formula. Entonces, sí, o sea, nosotros hicimos la observación, pero sí la sugerencia respetuosa es que se puedan revisar en detalle todos esos comentarios, porque si no volvemos a caer en la misma, digamos, prohibición, y luego nos van a indicar que el sistema debe estar parametrizado en función de esa reglamentación. Respecto a esa reglamentación, particularmente de educación continua, hay dos aspectos que quisiéramos llamar la atención, y uno está muy relacionado con la pregunta que hacía Hernán en cuanto al tema de las transferencias, porque allí se indica, por ejemplo, que para nivel facultad, en el caso de educación continua, es del 12%. Actualmente nuestra facultad para educación continua las tiene en 12.67%. Si bien es cierto, en el 011 se indica que será el mínimo, no entendemos a partir de qué instancia se puede reglamentar una transferencia, digamos, mayor para el caso de la facultad, o el caso contrario de realizar alguna excepción de transferencias cuando se llegue a requerir en virtud de una revisión por parte ya sea del Consejo de Facultad o del Consejo Superior. Ese es un aspecto importante. Y otro tema es que nos preocupa un poco que en la reglamentación de educación continua se indica como un punto a discutir la posibilidad que para proyectos de menos de 20 salarios mínimos las transferencias sean más altas. Esto iría en contravía total de la gestión que se realiza, digamos, en oferta abierta, principalmente, en donde la mayoría de proyectos son de un monto inferior a ese tope. Y adicionalmente en oferta cerrada, digamos, en el caso particular de nuestra facultad, a la fecha nosotros ya llevamos ingresos por 16.000 millones en un total de 72 proyectos. Si yo hago esa división me daría que el promedio es de 200 millones, pero eso no es así. Nosotros en la facultad ejecutamos proyectos de educación continua desde 1,5 millones hasta 6.000, 7.000, 8.000 millones de pesos. Esto lo logramos gracias a la organización administrativa, que precisamente es esa transferencia de conocimiento que hemos querido fortalecer desde el proyecto piloto, y gracias a esa organización nosotros contamos con esa infraestructura para poder gestionar un proyecto muy pequeño hasta un proyecto grande. Y vemos que el hecho de pensar en incrementar las transferencias sería completamente inviable, ya que, digamos, de un proyecto pequeño más adelante se deriva que la misma entidad pueda tener un presupuesto mayor y lleguen proyectos más grandes, incluso proyectos en otras modalidades. Entonces sí, consideramos que no se debe de pronto desestimular el hecho de participar en proyectos de un monto que se vea pequeño, porque desde que se tenga una organización como la que tenemos en la facultad se puede lograr manejar de manera exitosa. No, muchas gracias. Yo quisiera proponerle lo siguiente, profesor Frondo y Andrea. Esa reglamentación apenas se presentó ayer, apenas arrancamos. Por favor, ustedes tienen que ser parte activa de esa modalidad de educación continua. Se los pido muy encarecidamente. Tenemos un decano, en este caso el decano Juan Carlos Chica, de la Facultad de Administración de sede Manizales, pero él es un coordinador. Voy a tomar atenta nota de eso, porque es que yo creo que es el momento para efectivamente generar las mayores flexibilidades en la reglamentación. Pero no tiene sentido que volvamos a cosas que ya sabemos que no funcionan mal. Mi instrucción al equipo es siempre esto: los que más tienen experiencia, en este caso ustedes que los vamos a consultar, y que yo creo que no solamente consultar, los vamos a tener que hacer partícipes activos de esa dinámica, ustedes son los que más saben de eso. Pues no podemos dejárselo. No es que estemos restringiendo la participación, sino que hay gente que tiene más experiencia que otros. Entonces hay que oír a los que tienen más experiencia, porque eso es muy importante. Profesor Frondo, yo quiero que de verdad quede aquí en compromiso de que necesitamos integrarlo. No sé, decana María Alejandra, si usted en los comentarios que tenía ayer de ese, era en ese sentido. Por favor, al lugar. No podemos, porque tenemos que, yo diría, facilitar, flexibilizar. No, al contrario, pues no es el espíritu de la norma.
Entonces yo creo que necesitamos participación activa ahí de ustedes. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Buenas tardes. Yo tengo una duda y es con respecto a la formación técnica, que digamos, si bien es cierto, digamos, desde la extensión manejaría la parte financiera, no sé cómo se articula, cómo está el procedimiento, porque pues tengo entendido que cuando uno hace una formación técnica, pues digamos que ya no es una formación informal, sino que ya eso va regulado por el Ministerio de Educación, tiene que haber unos pares académicos quienes son los que vigilan precisamente el contenido que va a tener ese, digamos como tal, ese programa de formación, y en el sentido en que, digamos, uno articule con una entidad, digamos, ya sea pública, privada, que tenga el interés de, digamos, no sé, formar a sus colaboradores en un tema en específico, ya sea técnico, formal o de formación para el trabajo, ¿cómo sería al interior de la universidad ese procedimiento? O sea, ¿de quién se debe, digamos, como tal, acercar? ¿Quién debe hacer como todo el proceso para que efectivamente ante el Ministerio de Educación se dé como toda la aprobación y después pues se pueda dar esa ejecución y los tiempos que eso va a demandar? Porque pues no es que es ya para allá. Muy pertinente el comentario, y se tuvo siempre esas dudas desde el comienzo, ahora todavía se tienen, pero le quiero decir que en la Dirección Nacional de Programas Curriculares de Pregrado se está trabajando mucho. Yo inclusive he visto avances, porque eso es un problema netamente académico. En el Marco Nacional de Cualificaciones tenemos nivel 876 y de ni para abajo, y ahora es que, y eso es título, vienen preguntas, y puedo pasar de técnico profesional y después quiero hacer una carrera. Bueno, pregunta. Pero hay unos avances porque necesitamos códigos SNIRS, aprobación del programa. Nosotros no podemos desatar nada por acá, mientras tanto eso no se subsana, no tiene que surtir eso por allá. Se está en un esfuerzo muy grande de avanzar. Si a mí ya me lo preguntaron, y cuando tuve la oportunidad de participar ahí en esos equipos, que vuelvo a insistir, es un trabajo muy bonito, la profe Valentina, y el profe Freddy Olarte de esta facultad. Yo les dije, si a mí me pidieran mi opinión, deberíamos tener una forma de crear esos programas rápido. Porque si eso va a surtir los que llevamos tanto años en la universidad, cuando uno va a crear un programa nuevo, nos vamos a demorar. Pero sin obviar la calidad académica. Así eso no es negociable. Entonces creamos el programa, vienen situaciones como las siguientes que son dudas, no triviales. Si diera la oportunidad de que el programa ya creado, ¿qué se está pensando? Programas estratégicos de complejidad, tecnologías pertinentes, pero a repetir lo que tiene el SENA. No, eso no sería lo ideal. Es más, oye, ¿por qué no hacemos convenio con el SENA? Tiene unos laboratorios impresionantes. Algunos profesores dicen que tienen mejores laboratorios dotados que nosotros cuando tuvieron tanta inyección de capital. Hagamos un convenio. Soy testigo de que tuvimos una reunión con la rectora, con el director de formación de SENA, pero después se nos cayó porque lo cambiaron y les había parecido muy bien el convenio. Pero a veces desatarlo toma tiempo porque cambian los interlocutores. Entonces la cuestión ahí es, imaginémonos 10, 12. ¿Quiénes están pidiendo tecnologías? Sedes de presencia nacional. Oye, yo quiero. Ahora que van a tener profesores. Oiga, no, yo también me inclino aquí a alguna tecnología. ¿Será que ustedes en ingeniería también? ¿Qué podríamos ofrecer? Cosas interesantes, pertinentes. Supongamos que una de ese programa de tecnología en esa oferta que tiene que estar creada, supongamos que se financia. Viene un problema no trivial. Ese es estudiante formal de la Universidad Nacional, porque supongamos que no pueda seguir el segundo semestre, ¿cómo nos va a pedir reingreso? Yo estoy ofreciendo con corte. Para poner un ejemplo de lo sutil que será. Pero yo creo que vamos a tener que llegar a una situación. Entonces, ya aquí la Jurídica Nacional está también ahí trabajando muy fuerte. La idea es que efectivamente podamos tener programas de esa calidad.
ofrecidos con lo expedito, pero con la manteniendo la calidad académica. Es más, perdónenme decirle, con esta discusión movimos la universidad. Menos la gente está, sí, ¿cómo se va a hacer? Y, oiga, eso es una locura. Y uno que, oiga, ¿qué es esa? ¿Quién es ese tan irresponsable? La movimos. ¿A qué pensemos? Estamos así. Aquí hubo épocas inclusive de rectores que decían, la nacional no va a tecnologías porque no es su responsabilidad. Yo tuve discusiones también en mi departamento, inclusive en el nivel de formación profesional, de posgrado. Profesores me decían, profesor Sergio, yo estaba gestionando como director de currículum una especialización. Profesor Sergio, nosotros no damos especialización, yo soy doctor. Yo doy clases doctorado o maestría. Y yo, oye, sí, profe, ¿por qué? La especialización en no debería estar acá. Pero ¿y por qué no, profe? Si están ahí, especialización, maestría, doctorado, mire. El profesor, no. Yo le pregunto, yo estoy proponiendo que tengamos especialización porque hay una cohorte que se puede formar en un año, pero usted no me deja terminar. Generemos las becas para los estudiantes de maestría y doctorado que no están yendo. Ah, ahí sí me apunto. Hay que estructurar muy bien la cuestión, que el estudiante transite rápidamente. Oscar, tenías una cuestión ahí. Gracias, solamente para articular esa explicación que acabas de darnos, gracias Sergio, por lo siguiente. Quiero preguntar cómo se articula eso con el punto C, que queda como gestión operativa y financiera de programas curriculares. Y digamos que en un análisis que hicimos con algunos colegas llamaba la atención porque esto parece que es una tarea meramente administrativa. Dice gestión administrativa y financiera. Y si uno quisiera aprender desde la perspectiva de la investigación y de la docencia, ¿cuál es el valor agregado que uno espera encontrar como universidad operativizando esos recursos, así como está planteado en el literal C, que va dirigido a propósito de programas de formación técnica, profesional y tecnológica? Y estamos en este espacio, ¿de dónde surgió esa modalidad de operar recursos y cómo eso está en ese enunciado articulado con lo que es un aspecto misional? Porque eso podría parecer que es un servicio que prestemos a nivel inclusive administrativo, ni siquiera es académico. O sea, así como está enunciado, es gestionar recursos, ¿sí? ¿Qué grupo de investigación es experto en gestionar recursos de esta manera para programas técnicos y tecnológicos? Además, fue algo muy, muy exótico y muy específico. ¿Cómo llegamos a eso, profe? Para poder entender. Profe Oscar, llegamos de una manera que se la voy a resumir. Cuando vemos la Universidad Nacional, tenemos en los últimos 20 o 30 años los mismos 3.050 profesores, para poner un número entero, y ya tenemos 55.000 estudiantes, cuando teníamos 27.000. El análisis que parece que la cobertura por ahí ya no da más. Entonces, pero hay mucha gente demandando educación. El mismo profe Freddy Olarte demostraba que muchos jóvenes no encuentran para formarse. Algunos de ellos no quieren ya el nivel profesional también, expectativas de jóvenes. Yo no conocía esos datos, profe Oscar. El otro aspecto que mostraba el profe Freddy Olarte, que ustedes saben que él maneja muy bien esa parte de educación, es que en ese nivel de formación de TIT que yo llamo, no hay aseguramiento de la calidad. Es bajísimo. Entonces, una idea era que la universidad tomara la decisión de colaborar en ese nivel de formación como universidad rectora. Esa fue una locuración general, se trabajó mucho ahí en eso, se presentaba y dice, ¿y dónde vamos a sacar la plata? Porque efectivamente puede que no hayan equipos para gestionar recursos. Pues no, pues había que empezar en los pilotos. En ese momento se presentó al ministro de Educación, estaba el ministro Alejandro, y se le presentó a ¿cómo podemos hacer pilotos? Bueno, porque la plata tenía que venir de pronto de alguna de esas fuentes. Fue muy bien recibido. Creo que muchas universidades en el mundo tienen nivel tecnológico, aún en Latinoamérica las grandes, y yo quedé, profe Oscar, impactado. Digo, oiga, entre nosotros, ¿qué pasó? Porque el titubeo, no tengo ninguna explicación por qué nos demoramos tanto en esa situación.
Lo que quedó, profe Oscar, si usted mira ese texto que fue muy debatido, mire que quedó solamente para una cohorte. Yo creo que eso va a ser lo mínimo. Primero tiene que haber una decisión universitaria frente a TIT, primero académica primero, aquí, desde la vicerrectora. Mire que quedó así, para cohortes específicas, porque inclusive no íbamos a decir que íbamos a contribuir con la cobertura que de pronto quiere el gobierno, porque mientras creábamos los programas y mientras formábamos la primera cohorte pasaba el periodo del gobierno, no nos iban a aceptar ese argumento. No, esa es una apuesta, profe Oscar, universitaria institucional frente a programas de TIT formal, académico. Y esa situación tiene una dinámica y creo que uno está esperando, bueno, ¿y dónde están los primeros programas académicos con la calidad y todo? Será esa semilla que queda ahí. Bueno, uno dice, bueno, de pronto, oye, ¿por qué no creamos entonces vamos a tener que crear una dependencia nomás para TIT? No, yo no sé. Yo no me estoy imaginando. Pero yo creo que puedo resumir y puedo, profe Oscar, ponerlo en contacto con el equipo para que de pronto pueda complementar esto. Fue compromiso institucional con un nivel de formación, responsabilidad con jóvenes. Entonces digo, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Inclusive cuando esto se planteó en el Consejo Académico, la profe María Alejandra está ahí testiga, yo pensé que iba a haber más resistencia y uy, no, esto aquí va a ser como... Pero sí ha generado mucho debate y todavía sigue habiendo mucha duda, profe Oscar, frente a esa situación. Lo que es que nosotros somos universidad libre, a veces tenemos que meternos a asumir ciertos riesgos. Que después, mire, ítem fue así, usted que conoce innovación y emprendimiento, hay que irrumpir. Pero no había una forma más organizada. Tenemos otras dos preguntas. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? Si no, entonces creo que podríamos dejar ahí esas dos preguntas, ver en los comentarios. Entonces, adelante. Profesor, buenas tardes. Pues muchas gracias de antemano por este espacio. Estas socializaciones son supremamente fundamentales. Así como pues la oportunidad que nos han dado de conocer la reglamentación y el acuerdo en sus borradores para dar pues las respectivas opiniones. En función de eso, pues de la reglamentación que se está en este momento estructurando y que su merced pues nos acaba de comentar que hasta ahora pues está pasando su primer barrido de comentarios, encontramos que pues se habla del tema de vinculación de estudiantes de pregrado y posgrado, particularmente para un tema de asignaturas de posgrado y pues en función y pues hacen alusión del artículo 21 del acuerdo 011. Aquí nos vamos sobre la norma y pues vamos a ver qué capacidades tenemos sobre la misma. El artículo 21 nos define que pues la estructura del proyecto, del equipo del proyecto, debe de manera pues digamos explícita contener a un estudiante al menos de pregrado o de posgrado. Dentro de mi rol he sido estudiante de pregrado, he sido estudiante de posgrado, entiendo las dinámicas y el espíritu es muy bueno, pero también hay algunos proyectos que dentro de sus dinámicas logísticas, financieras, administrativas o académicas, bueno, académicas no siempre las van a incluir, no tienen esa vinculación por resolución de estudiante auxiliar. Y me preocupa que alguien en algún momento nos diga usted está ejecutando su proyecto en contravía del artículo 21. ¿Por qué? Porque también ejecutamos proyectos muy pequeños, como lo han mencionado, y pues dentro de los cuales incluso la vinculación del estudiante auxiliar da como una contraprestación, por ejemplo, con una beca a la actividad o con algún tipo de beneficio adicional. Dentro de las oportunidades que tuvimos de retroalimentar en el artículo 21 opinamos eso. Por ejemplo, proyectos derivados de extensión de otros proyectos de extensión que son sin ingresos en modalidad de educación continua, pues no están tocados en ese artículo y entendería que pues si bien el acuerdo busca generar el marco y demás, como lo comentaba mi compañero, es bueno tener esas instancias legales que nos respalden para estos casos particulares. Me preocuparía que cuando escalásemos una consulta como esa, que nos dijeran, oiga, ustedes están yendo en contra del artículo 21, pues no pudiéramos encontrar ese respaldo en función
de lo que está en este momento escrito allí, pues que interpretamos nosotros, que somos los que hacemos la gestión operativa. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por el comentario. Se alinea con lo que han manifestado los representantes profesorales en el Comité Nacional de Extensión en querer participar activamente en educación continua. Ellos quieren hacerlo. Yo, permítame decirlo, ahí sí llamo y ojalá contactemos a los representantes estudiantiles para que a través de ellos se haga todo bien. Bueno, inclusive ese artículo 21, ya, pero al menos uno, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser operativo eso? Yo creo que pueden ustedes y todos los estudiantes poder colaborar con cómo lo hacemos efectivo. Bueno, ellos han mostrado el interés, de que están muy interesados en ese punto. Permítame también decirles lo siguiente: no vamos a tener todos los procedimientos finos para todo. En algún momento, cuando se nos aparezca la situación concreta, como cuando aparece en el acuerdo 36, consulta. Cuando uno mira todo el desarrollo del acuerdo 36 de 2009, un montón de conceptos a jurídica diriman, se puede, no se puede. Le voy a poner una cosa que la conozco muy bien. Los institutos TCE. El acuerdo 11 establece, de 2005, del Estatuto General, establece los institutos y establece los centros, y a los centros le imputa la extensión. Entonces, y yo digo, bueno, yo soy director de instituto, ¿te puedo hacer o no puedo hacer extensión? El vicerrector, claro. Otro vicerrector de otra sede, el director de instituto, le dice, usted no puede. Y eso dirimió. Fueron como 10 consultas en jurídica. Entonces uno dice, tratamos de efectivamente de que sea una cosa general, flexible, robusta, que cada modalidad es distinta, no la ponga igual, permítale flexibilidad. Ahora en detallitos, consulta, elevemos la consulta jurídica. ¿Quién nivel más alto? ¿Quién me ayuda con esto? Y habrá que generar jurisprudencia. No hay otra manera. Sí que es lo que queremos. Queremos que todo sea... ¿Qué le estoy diciendo yo a mi equipo? ¿Qué ha generado más problemas de la gestión de una modalidad? Para que la controlemos, para que le digamos a la comisión, vean, por experiencia desde el nivel nacional, esto es lo que ha generado más dolor de cabeza. Genera reprocesos, complica el asunto. Los equipo, identifiquémoslo para que se lo entreguemos a las comisiones o al coordinador para que lo tengan en cuenta. Tratemos de evitarlo para la próxima reglamentación. Muy pragmático estoy viendo, pero bienvenido a la sociedad. Aquí la cuestión es que los representantes estudiantiles tienen compromiso y representan estudiantes. Por favor, hagan las propuestas. Porque yo creo que hay nivel nacional que va a opinar, no, profesor Sergio, no, pues yo no le puedo solucionar todo, eso es imposible. Pero propongan ustedes ya, y que el debate llegue a la mejor decisión colegiada posible. Yo creo que necesitamos ese trabajo colectivo. Gracias. La última pregunta. Con respecto al tema anterior que estábamos hablando de las carreras técnicas y tecnológicas, me surgió otra duda, y es con respecto a que, bueno, si digamos se hace todo el programa de formación y ustedes digamos que ya lo tienen establecido, ¿eso diría que se debe ampliar la planta docente o digamos cómo sería el manejo de la parte financiera? Porque los docentes van a ser los mismos que tenemos actualmente y simplemente se contrata, o sea, se le da una remuneración, un SAR, o se contratan docentes externos, o digamos se amplía la planta docente para, digamos, en el caso que se llegue a dar una apertura en la carrera técnica tecnológica. Oiga, pero si hace preguntas muy buenas. Esas han sido las que han generado mucha polémica en TIT. Por lo siguiente, si los profesores podían aducir, entre comillas, que ya tenían su carga, ¿cómo me va a poner con un programa de tecnología? Yo estoy reventado de canas, no doy más, 3 cursos, ¿cómo va a poner otro por allá? No puedo. En ese caso entonces se pensaba que efectivamente ahí aparece una cosa muy importante. En la sede de presencia nacional ya ahora van a tener 50 profesores por una gestión de la profe Dolly muy importante. La sede de presencia nacional va a tener 50 profesores. 50. Siempre habían estado.
Yo me conozco todas las sedes. Leticia, 13 profesores. Tumaco no tiene ninguno. Acá es que la profe Amanda es muy hábil y va a todas las facultades y van a tener 50. Arauca va a tener 50. Entonces mire que van a tener recursos ya. Tienen laboratorios. Entonces, por lo tanto, el ofrecimiento de la tecnología en esos programas, en esas regiones, se va a facilitar. Se va a facilitar porque tienen recursos. Es más, va a ser muy bonito porque esas sedes van a tener oferta curricular propia, porque algunas de ellas dependen de PEAMAS. Amazonas, ¿cuánto se le presentan aquí No, pues yo creo que Tumaco, 3.000 estudiantes. Y los cupos están supeditados a los ofrecimientos que les hagan los programas de las sedes andinas en PEAMAS. ¿Cuánto le ofrece? 200. Voy a Leticia, ¿cuántos tiene acá esos muchachos jóvenes? Leticia, ¿cuántos pueden presentar? 1.300. ¿Cuántos reciben? 130. 10%. Están cambiando las condiciones. Hay que crear programas allá en esas sedes. Yo creo que las tecnologías van a ser muy importantes en esos lugares remotos porque jóvenes. No estoy excluyendo las áreas andinas, pues que la asimetría es mucha en este país. Es que esas áreas, esos jóvenes entonces no tienen oportunidad. ¿Será que de pronto tenemos una oferta de tecnología? Usted sí tiene en Leticia maestría en estudios amazónicos y doctorado en estudios amazónicos y especialización. Gente internacional toda, la mayoría. Pero ¿y los jóvenes? Entonces ahí yo creo que va a ser importante porque esa era una pregunta. ¿Y los profes para los programas TIT? ¿Quién le va a dar? Ahí con estos recursos ya disponibles es otra situación. Y lo otro es que podría también a veces ajuste. Algunas facultades podrían decir que ellos sí, por esfuerzo endógeno, podrían estar con un nuevo programa, con los recursos que tienen, en un análisis serio que estaría haciendo cada facultad. Yo perdónenme que le diga, eso no va a ser una cosa masiva. Si yo me lo imagino, son unas cosas estratégicamente seleccionadas, que fuera variable inclusive la oferta. Ofrezco acá, ya ofrezco otras, flexible, si me lo preguntaran a mí. Pues yo no me estoy imaginando una cosa masiva en TIT. Me estoy imaginando una cosa de lo más pertinente, de lo más sesudo que podamos ofrecer. Rápido, diligente. Y ahí, profe Oscar, ahí le digo, profe Oscar, ¿usted quiere dar clase en el programa de tecnología? Pero ese sí es con una corte, pues entonces si le van a dar un SAR o alguna cosa, que puede tener. Sin ningún... Hay que hacerle cierre financiero al proyecto de TIT. Así de sencillo. Gracias, profesor Orrego. Tenemos aquí una última pregunta, una pregunta rápida, que va, digamos, un poco en relación a ese tema de técnicos laborales y de otros tipos de actividades que se hacen en educación continua. Gracias, profe. Buenas tardes. La pregunta va más direccionada a una de las modalidades y es específicamente la formación en entornos virtuales o la posibilidad de ofrecer cursos virtuales. En este momento, pues, hemos tenido avances, el grueso está en la oferta a la medida, más sin embargo, sí sería interesante conocer qué se ha pensado o cómo se está pensando viabilizar esto, no solo a la limitación de la oferta cerrada, sino a la oferta abierta al público y que la universidad ofrezca, no sé si la palabra sea una plataforma sólida y esto obviamente tiene comprometido unos recursos financieros que no todas las facultades, centros o institutos van a tener la capacidad para financiar el desarrollo de un curso virtual, pero que sí abre muchas posibilidades a un trabajo de integración entre las mismas. Muchas gracias. No, pues usted otro punto supremamente importante, porque si efectivamente vamos a ofrecer educación continua en una modalidad híbrida de plataformas, combinado, la pregunta es, ¿con qué plataforma contamos en este momento? Tenemos un Moodle y hay que pagar, porque ese es un servicio de repositorio. Y entonces la cuestión, bueno, ¿y quién paga? Ahí tenemos una cuestión. Permítame también otro punto. Desde el momento en que yo llegué a la dirección, tuve por lo menos cada semana tenía un ofrecimiento de un servicio de plataforma internacional. Tan así.
Lo contacto, soy de la empresa tal, porque yo quiero hacer un acuerdo con la nacional, yo le ofrezco toda la plataforma. Y le voy a decir, me ofrecían en el correo cosas tan prestigiosas como de Colombia o el MIT. Yo qué hice, no le pude contestar a ninguno, porque me llegaba cada semana uno. Entonces, si le contesto a este y le acepto la cita, le tengo que aceptar la cita a todos. Están así llegando. Eso se vuelve un mercado de plataformas. Le generan los contenidos, lo virtualizan, profesores, demuestran la efectividad. Ahí sí tenemos un punto importante. ¿Cómo somos competitivos nosotros ahí? La pregunta es, ¿qué cursos en esa modalidad serían taquilleros? Que son BD, sería mi opinión. Que el profesor o los profesores que están ahí, mejor dicho, se matricula cualquiera. Vamos que sea un curso de medicina, rápido. Y están los 5 profesores que son expertos reconocidos, que yo me matriculo en eso. Tiene una. Y es virtual y en plataforma, no vea dónde pago. Vienen problemas. Oiga, yo soy de Ecuador, ¿cómo pago? Vienen problemas de ese tipo. Porque yo quiero recibir una clase con ese profesor, es un reconocido. Yo creo que vamos a tener que trabajar en un desarrollo tecnológico que nos permita tener, porque entonces alguien dice, bueno, yo trabajo el curso, el contenido, pero que la universidad me facilite la plataforma. Ayer lo decía la misma. Si somos capaces de tener la plataforma, la pregunta es inclusive la obsolescencia de esas plataformas. Empezamos con esta, después aparece una distinta. Yo creo que ese tema también hay que hablar, ¿o no? La tendencia es esa, cómo nos acercamos tecnológicamente a eso. O hacemos un convenio con una de estas entidades, inclusive que son universidades que nos plantean todo. E inclusive, yo por curiosidad con una de ellas, porque la conocía, yo fui becario Fulbright, y esta muchacha que era directora de Fulbright trabajaba allá en Estados Unidos, entonces me contó, es que estoy trabajando para ellos y quiero la nacional, y yo, no, Adriana, no podemos, yo no puedo tomar esa decisión. Y era, bueno, yo le pregunté, ¿y cómo es el negocio? ¿Cuánto cobran ustedes? Porque es que hablemos sinceramente, esto es un negocio. Entonces, ¿cuánto nos cobraría una plataforma de esas? Entonces, oiga, yo voy a ofertar mi curso. No hay plataforma institucional en la nacional. ¿Cuánto me vale? Tengo que cotizar. ¿Cuánto me vale ponerle el curso en una plataforma externa? Seguridad, porque tengo que hacer un contrato con ellos y que me asegure que la plataforma funciona. Ahí estamos para trabajar en todo lo que nos imaginemos. No puedo dar la respuesta, pero tema importante también. Miren que el Acuerdo 11 desató cosas que hay que trabajar a futuro. No tengo todas las respuestas y presento excusas, pero generamos la estructura para que la gente ahí, el profesor Broni está muy joven, va a estar muchos años aquí en la universidad, va a ser una bandera a futuro, el profe Camilo, nosotros ya nos vamos. Con la reforma pensional no se sabe, ¿no? Yo creo que lo bonito esto es que uno genera, hay relevo, lo importante es generar relevos, y yo creo que las personas que queden, yo creo que van a tener mucho liderazgo. Lo otro también que uno le pide es que ojalá los profesores todos tengamos alguna disposición en un momento para ejercer un cargo académico administrativo, para que sepamos qué es la universidad, para que no hablemos que la administración ya, o lo mismo que los directivos, pero yo soy profesor. Yo no he perdido la condición de profesor. Y uno entiende a veces la universidad. Pero también tiene uno cosas muy agradables. Yo creo que soy muy afortunado porque me conozco ya toda la universidad. He hablado con la gente y creo que tenemos una gran universidad. Es impresionante. Si tuviéramos una mejor agilidad administrativa y financiera, si así somos los mejores, ¿cómo era si tuviéramos un poco de mejor agilidad financiera y administrativa? Sería una cosa maravillosa. Gracias. Sí, pero si así somos desordenados, ¿qué tal nos organizamos? Bueno, muchas gracias, profesor Orrego. Creo que pues, yo tengo varios comentarios y preguntas adicionales que creo que ya no es el espacio para hacerlos. ¿Tomamos un café? ¿Estoy yo ahora? Sí, una solicitud fuerte es, digamos, reglamentar rápido, porque ya estamos pasando proyectos que están en ese limbo, que de pronto no vamos a saber qué hacer después con ellos, si nos vamos por un lado o por el otro.
Pero más allá de eso, muchas gracias por estar acá, por su presentación y su disposición para responder las preguntas del público. Sé que había unas que no eran sencillas y sé que hay unas que no se acaban aquí. Sí, ¿no? O sea, esta discusión va a seguir y creo que por muy buenos años, sino pues de aquí a la eternidad vamos a tener que seguir discutiendo política y cómo seguir mejorando.